Buenas, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre las combinaciones hidrogenadas de los elementos pertenecientes al bloque P, ¿vale? Es decir, a los no metales del bloque P. Bien, principalmente lo que vamos a hacer es ir describiendo las características principales de cada uno de los grupos que constituye el bloque P, ¿vale? Sin entrar en los metales, es decir, el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16 y por último el grupo 17, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es pues comenzar en el orden creciente de los grupos y empezaremos por el grupo 14. ¿Vale? Si me dejáis un momentito que quite esto, voy a poner aquí. Vamos a comenzar por el grupo 14. Aquí a la derecha os he colocado cómo serían las combinaciones hidrogenadas de este grupo. Tendríamos el metano, por otro lado tendríamos bueno, no sé si se puede decir silano, pero sería el tetrahidruro de silicio, tetrahidruro de germanio y tetrahidruro de estaño. Bien, lo primero que tenemos que saber para definir cómo son estas combinaciones hidrogenadas es definir la forma, y con la forma me refiero a la geometría. Principalmente en el bloque, en este caso en el grupo 14, la geometría de todos estos compuestos, de los 4 compuestos que hay a la derecha, es de un tetraedro. Como bien sabemos, un tetraedro tiene un ángulo de 109,5 grados y este ángulo se mantiene invariante, es decir, es constante a la hora de bajar en un grupo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la forma geométrica va a ser idéntica para todos y que en este caso no hay ningún tipo de diferencia con respecto a una combinación hidrogenada anterior o posterior, ¿vale? Porque el ángulo se mantiene constante. Bien, por otro lado, otra de las formas que hay que fijarse es cómo nosotros podemos llegar a esta forma de tetraedro, ¿no? Y es que si nos centramos en el elemento central, es decir, el elemento del grupo, el elemento del grupo, atendiendo a la teoría del enlace de valencia, nosotros tenemos que hibridarlo. ¿Y a qué hibridación lo vamos a llevar? Pues en este caso, como necesitamos un tetraedro de energías iguales porque el ángulo es igual, obtendremos un sp3, ¿vale? Bien, ahora, esto sería la parte sencilla. La parte complicada es justificar cuáles son los valores termodinámicos, como por ejemplo la energía de enlace, valores que pertenecen a las propiedades de los elementos, como por ejemplo el tamaño atómico o el ángulo, por qué varían o no varían con respecto a bajar en un grupo. Bien, en este caso os he señalado qué le ocurre a la energía de enlace y qué le ocurre a la distancia de enlace. A la energía de enlace, cuando nosotros bajamos en un grupo, este es el grupo 14, como bien sabemos, cuando nosotros bajamos en un grupo, la energía de enlace disminuye. ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar primero qué es la energía de enlace o qué parámetros define la energía de enlace. La energía de enlace viene definida principalmente por dos parámetros. Uno de ellos es el orden de enlace y otro de ellos es la energía de los orbitales atómicos, ¿vale? Pero claro, esta definición es un poco escueta. ¿Por qué? Porque esta definición la usábamos para, en este caso, elementos que se combinan con ellos mismos. Es decir, por ejemplo, el grafito, en otro caso, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno. Pero cuando nosotros tenemos combinaciones de elementos distintos, ya sea por ejemplo un elemento A con un elemento E, pues principalmente vamos a tener otro factor, que es el que se conoce como la electronegatividad. Electronegatividad. La electronegatividad, como bien, si nosotros lo aproximamos a como si fuesen cargas, pues principalmente tener una densidad de carga positiva en un lado y una densidad de carga negativa en el otro, hace que surja una interacción electrostática entre ambos que viene compensada o que viene integrada en la energía de enlace. Por tanto, la energía de enlace pasa de formar parte de dos componentes, que es el orden de enlace y la energía de los orbitales, que a esta componente la vamos a llamar participación o enlace covalente, es decir, la parte covalente del enlace, ¿vale? Voy a poner así, covalente. Pasamos a tener dos partes, la iónica también. Es decir, la energía de enlace pasa a formar parte de una componente covalente, como es el orden de enlace y la energía de los orbitales atómicos, y una componente iónica que va a estar ligada o va a ser directamente proporcional a la diferencia de electronegatividades. ¿Vale? Entonces, acudiendo a esto, nosotros tenemos que saber por los datos que nos lo van a dar que la electronegatividad, principalmente del carbono al estaño, disminuye.
pero disminuye manteniéndose constante del silicio al estaño, ¿vale? Esto lo podéis mirar en la presentación porque los datos numéricos son: la electronegatividad del carbono es 2,5, la electronegatividad del silicio 1,8, la del germanio 1,8 y la del estaño 1,8. Sin embargo, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues bueno, vamos a ir analizando poco a poco. En el caso del metano, nosotros tenemos una molécula que es tetraédrica, como bien sabemos, donde tenemos hidrógenos a ambos lados. Bien, cuando nosotros acudimos a las electronegatividades, que es un poco un reflejo de cómo está distribuida la carga, si está más centrada en el carbono o está más centrada en el hidrógeno, nosotros nos damos cuenta que por las electronegatividades el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el carbono de 2,5. Eso quiere decir que principalmente por cada enlace los electrones se van a ver más próximos hacia el carbono. Por tanto, en el carbono voy a tener una pequeña densidad de carga negativa y principalmente en los hidrógenos voy a tener una densidad de carga positiva. ¿Vale? Acudiendo a su enlace tendríamos que decir que la variación de energía del enlace, ¿vale?, va a depender de dos aspectos, el iónico y el covalente. Cuando nosotros disminuimos en un grupo, ¿cómo varía esa energía de enlace? Bueno, pues esa energía de enlace varía de la siguiente forma. Por parte de la energía covalente, de la energía de enlace de participación covalente, ¿vale?, ¿nosotros qué esperamos? El orden de enlace va a ser siempre el mismo, por tanto el orden de enlace se va a mantener constante. Sin embargo, la energía de los orbitales atómicos no va a ser la misma. Cuando nosotros descendemos en un grupo, lo que ocurre principalmente es que tenemos los electrones más externos están posicionados en niveles energéticos más externos, y niveles energéticos más externos son niveles energéticos, energéticos mayores, es decir, los electrones están en orbitales más energéticos. Por tanto, si yo solapo dos orbitales muy energéticos, el solapamiento va a ser poco efectivo y por tanto la energía que se libera cuando se solapan va a ser muy pequeña. Por tanto, cuando yo disminuyo en un grupo, la energía de los orbitales atómicos aumenta por el aumento de n, ¿vale?, como el número cuántico externo. ¿Y esto qué es lo que puede? Esto produce que haya una disminución de la energía, pero claro, de la energía covalente. Por otro lado, por parte de la energía iónica, nosotros te hemos dicho que es proporcional a la diferencia de electronegatividades. La electronegatividad es decreciente al bajar en un grupo, porque pensemos que cada vez tenemos orbitales más externos, donde las interacciones núcleo-electrón externo son cada vez más débiles. ¿Por qué? Imaginaros que tenéis que atraer un globo de estos de los que se infla con helio. Cuanto más larga sea la cuerda, más trayecto tienes que traer de la cuerda para traer el globo, ¿no? Pues entonces es un poco un reflejo de lo que ocurre a nivel atómico. Si los electrones están muy lejos, como bien sabemos acudiendo a la física de que F es igual a K por Q2 entre R al cuadrado, cuanto mayor sea la distancia de R cuadrado, pues menor es la fuerza de atracción electrostática. Si es menor la fuerza de la atracción electrostática, la energía que se libera y la electronegatividad que tiene es menor, ¿vale? Por tanto, la diferencia de electronegatividades cada vez es más pequeña porque principalmente las electronegatividades se van aproximando y esto hace que disminuya la energía de enlace de la participación iónica. Dos disminuciones hace principalmente que disminuya la energía de enlace, como bien suponíamos, como dato principal. ¿Por qué he empezado con el carbono y de dónde están las densidades electrónicas? Bueno, porque es que si acudimos al estaño, que también tiene una composición tetraédrica, y ponemos los hidrógenos, ¿vale? Nosotros lo que nos damos cuenta es que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,5 y el estaño una electronegatividad de 1,8. Eso quiere decir que los electrones van a estar más próximos al hidrógeno que al estaño. Y esa es una de las principales diferencias que se observa del silicio, germanio y el estaño con respecto al carbono. Las electronegatividades están distintas, tienen distintos valores y por tanto la disposición de los electrones va a ser distinta. Pero esto se va a ver mejor en lo que sería el momento dipolar, ¿vale? Bien, entonces, haciendo una pequeña recapitulación. La energía de enlace disminuye en un grupo principalmente porque sabemos que la energía de enlace, cuando tenemos combinaciones de elementos distintos, depende de dos factores. Uno de ellos es el orden de enlace y otro de ellos la energía de los orbitales atómicos, que esa sería la participación covalente. Y por otro lado, la variación de energía iónica. El orden de enlace se mantiene constante. El orden de enlace del grupo 14 es el mismo, 1 del carbono con 1 del hidrógeno.
La energía de los orbitales atómicos aumenta porque al descender en un grupo aumentamos el número cuántico n, por tanto los electrones están en orbitales más externos, que les condiciona principalmente tener mayores energías. Mayores energías en orbitales significa solapamientos menos efectivos. Solapamientos menos efectivos en energía liberada por enlace menor. Por tanto, el incremento de la energía de enlace covalente disminuye. Por parte de la componente iónica, la energía de enlace iónica se caracteriza sobre todo por la diferencia de electronegatividades. Al disminuir en un grupo, la electronegatividad disminuye. Si la electronegatividad disminuye, esto proporciona que la participación de la energía de enlace iónica disminuye también. Por tanto, la energía de enlace disminuye al bajar en un grupo. La distancia de enlace depende principalmente de dos factores. La distancia de enlace, voy a borrar esto. La distancia, voy a coger el blanco mejor, que se ve mejor. La distancia de enlace depende de dos factores. Uno de ellos es la variación de la energía con la covalente y la iónica. Y por otro lado tendríamos el tamaño atómico. Principalmente al bajar en un grupo el tamaño atómico aumenta, lo hemos dicho, aumenta n, los orbitales son cada vez más externos y por tanto los átomos son más grandes. Por tanto, al bajar en un grupo el tamaño aumenta. Por parte de la energía hemos visto que disminuye. Que aumente el tamaño y que disminuya la energía significa que por parte de la energía los átomos están menos atraídos, y si aumenta el tamaño, pues principalmente aumenta la distancia de enlace. Por tanto, aquí podemos observar que nuestra hipótesis es correcta porque aumenta la distancia de enlace. ¿Vale? Bien, esto sería con respecto a las combinaciones hidrogenadas del grupo 14. Bien, ahora voy a parar y haré un segundo vídeo sobre las combinaciones hidrogenadas del grupo 14, acudiendo principalmente a las propiedades, en este caso de momento dipolar, y cómo podemos relacionarlo con sus puntos de fusión, puntos de ebullición y algunos otros parámetros. Así que muchas gracias.